Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más al canal. Bien, en el día de hoy voy a dar la solución de un problema muy común que nos suele pasar en nuestra aplicación de WhatsApp, que no es otro el problema que la aparición de este mensaje, pues de que no nos deja descargar archivos multimedia, ya sean fotografías o vídeos. Puede aparecer un mensaje parecido a este, otro parecido a este, algún mensaje similar a este tipo que están viendo. Bien, esto es muy fácil de solucionar. Lo único que tienen que hacer es seguir este vídeo. Os voy a dar la solución en 9 posibles pasos, muy rápido de realizar por cualquier persona. No tengáis ningún impedimento en poder hacerlo. Rápidamente vais a poder solucionar este tipo de errores que suele ocurrir muy a menudo en esta aplicación. Bien, el primero no es otro, os vaya a dirigir a ajustes y lo más importante es verificar en conexiones, en la primera opción, conexiones, el uso de datos. Es decir, este problema puede venir porque el uso de datos móviles, como estáis viendo, lo podéis tener deshabilitado. Bien, lo único que tenéis que hacer es verificar muy rápidamente que esta opción la tenéis habilitada. Así, de esta manera, le dais a aceptar y ahí es la primera posible solución. Bien, la segunda es dirigirnos a la opción de aplicaciones. Muy importante esta opción. Vais a las aplicaciones donde tenéis instaladas todas las aplicaciones en el terminal. En este caso la aplicación de WhatsApp, dais un clic y si tenéis muchas, como es mi caso, en la lupa vais a poner W de WhatsApp y va a aparecer rápidamente. Accedéis a esta aplicación de WhatsApp para no tener que buscarla y aquí donde dice datos móviles vais a acceder y vais a verificar que tenéis instalados estas dos pestañas, esta que dice permitir uso de datos en segundo plano. Hay veces que se deshabilita y nos da error cada vez que vamos a descargar un vídeo o una imagen en WhatsApp. No nos lo permite porque esta opción está deshabilitada. Muy importante tenerla activada, tanto esta como esta. Con la primera bastaría, pero aseguraros de también activar esta otra. La tercera no es otra que esta opción de almacenamiento. Vais a almacenamiento y borráis el caché. Borráis el caché de la aplicación. Bien, os vais a la aplicación de WhatsApp, verificáis si funciona y si no funciona tenéis que hacer esta opción de borrar datos. Una vez pulséis esta opción de borrar datos, cuando volváis a acceder a WhatsApp os va a pedir que reiniciéis la aplicación, introduzcáis nuevamente el número de teléfono y tal. Esto es la segunda opción también para un poco más efectiva, borrar datos. Yo lo recomiendo siempre que aparezcan este tipo de errores, hacer la de borrar caché y después la de borrar datos. Bien, otra posible solución sería irnos de nuevo a la opción de conexiones. Vamos de nuevo arriba a donde dice conexiones y aquí donde dice Wi-Fi, vais a acceder a Wi-Fi y verificáis que estáis conectado a una conexión Wi-Fi y accedéis a la ruedecita dentada. Le dais un clic a la ruedecita dentada, nos vamos a esta opción que dice avanzado y aquí muchas veces debe de funcionar en el ajuste de IP DHCP, pero si no funciona os da muchos problemas. Vais a cambiar a esta que dice estática y en la primera dirección IP que os aparece vais a modificar este número y vais a poner 11, ¿ok? Vais a poner ese número de 11 y en la dirección IP y aquí en el DNS1 hacéis esa primera opción antes de hacer esta y de nuevo le dais a guardar, aquí abajo le dais a guardar y verificáis que os funciona. Si no funciona os vais de nuevo a esta opción y aquí en DNS1 vais a poner estos números que estáis viendo, 8.8848. Le dais a guardar y verificáis si funciona. Bien, la siguiente posible solución sería el modificar la fecha y hora de vuestro terminal. A veces no tenéis la fecha actualizada y puede llevar a error. Para ello os vais de nuevo a la lupa y aquí donde dice fecha y hora, yo ya lo he puesto por aquí, fecha y hora, accedéis a la fecha y hora de vuestro terminal, fecha y hora automáticas, fecha y hora, aquí lo tenéis y verificáis que, por ejemplo, esta fecha horaria pues está en la ubicación donde vosotros os encontráis. Yo lo recomiendo que la pongáis en automática, verificáis que tenéis las dos estas opciones activadas
y simplemente pues esto es otra posible solución que a veces no funciona la aplicación por esto. Bien, la siguiente posible solución sería pues una muy obvia, que sería la de extraer el almacenamiento interno del USB, la tarjeta de memoria que tenéis instalada en vuestro terminal, la sacáis y la volvéis a introducir. A veces se mueve un poquito y puede resultar que por este motivo nos esté fallando la aplicación. También es posible que la tengamos en modo lectura y por eso no nos funciona. Esto es muy importante verificarlo, lo comprobáis. Bien amigos, y otra posible solución sería, y muy importante también, el verificar y asegurarte de que tenéis espacio en el almacenamiento de vuestro terminal, tanto en el almacenamiento interno como en el almacenamiento de la tarjeta SSD que tenéis introducida dentro del terminal. Para ello vais a almacenamiento y aquí donde tenéis almacenamiento verificáis pues que tenéis espacio disponible, tanto como veis yo en la memoria interna como en la tarjeta SSD que estáis viendo aquí. Veis que tengo espacio suficiente. Si no tenéis espacio suficiente, pues os dirigís a la galería y demás y borráis vídeos, fotografías para dejar espacio a la aplicación de WhatsApp para que os pueda permitir el descargar vídeos y imágenes. Otra de las opciones es desinstalar el WhatsApp. Simplemente os vais de nuevo a ajustes y esta es una de las últimas opciones que debéis de verificar. Os vais a las aplicaciones de nuevo, la lupa, y ponéis WhatsApp. De nuevo os vais a esta opción y le dais a la opción de desinstalar WhatsApp. Aquí veis que tenéis esta opción de desinstalar. Le dais a desinstalar toda la aplicación y os la volvéis a descargar de la Play Store. Vamos de nuevo a la Play Store y os la descargáis nuevamente, WhatsApp Messenger, allí lo tenéis. Le dais a, aquí también la podéis desinstalar desde aquí, le dais a desinstalar y aquí volvéis a instalar la aplicación para que se solucionen todos los posibles problemas, o incluso lo más importante, que os vuelvan a coger las nuevas actualizaciones. Hay veces que no os ha cogido las actualizaciones nuevas, que va actualizándose esta aplicación constantemente y por eso os da error. Aquí verificáis que lo tenéis actualizado. Como digo, echarle un vistacito también al tema de la Play Store. Aquí la tenéis, siempre es aconsejable hacer esto. Bien, y como última medida, la novena posible solución sería ya el tema de que no os funciona ya nada y pues sería reinstalar el terminal de fábrica. Esto es la última posible solución cuando ya hayáis agotado estas 8 soluciones posibles que os he dado. La última y novena solución sería la más extrema, de reiniciar el terminal de fábrica. Bien amigos, espero les sirva este pequeño y sencillo vídeo tutorial en el día de hoy. Si es así, manita arriba, suscríbanse al canal como siempre digo, y sin nada más que añadir me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.